Pues muy buenas tardes. Aquí estamos en esta quinta sesión de los cafés virtuales de Sociedad Civil Catalana. Y hoy tenemos con nosotros una persona que nos va a hablar sobre cuáles pueden ser las consecuencias psicológicas que vamos a tener, incluso a padecer, por causa del coronavirus. Buenas tardes, José Miguel Suñé Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, muy buenas tardes, muy bien. Confinado como todo el mundo, pero confinado. ¿Cómo lo llevas? ¿Lo llevas bien? Bien, soportable. Soportable. Te presento brevemente. José Miguel Suñer Martín es doctor en psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene una experiencia pues, tremenda como psicólogo clínico de 45 años ya, porque mira que empezaste tu trabajo en el País Vasco, ¿verdad? En el Hospital Civil de Bilbao, en su servicio de psiquiatría y psicología, allá por 1975. Y bueno, cuando miramos tu currículum, pues aparecen por ahí pues todas cosas interesantísimas como terapia familiar, terapia grupal, psicoanálisis, etcétera. Además, has dirigido un máster en psicoterapia analítica grupal y has dado clase durante más de 20 años en la Universidad Ramon Llull, en su facultad de psicología. Aparte de eso, también has editado, te has convertido en editor, no sé si todavía sigues siendo editor, pero has editado varios libros y también una revista sobre todas las temáticas que son tu profesión. La primera pregunta que quería decir es en función de un artículo que tú has escrito, que estás, también nos has comentado ahora mismo, puliendo continuamente, ¿no? En relación con lo que estamos viviendo con el coronavirus. Y hablas de que el coronavirus es un virus contra la identidad. Y en ese artículo planteas que una forma interesante y útil para abordar el conocimiento de esta situación sería el plantearnos que este virus es realmente un trauma en el nivel individual, en el nivel colectivo, un trauma hacia la identidad. ¿Por qué? ¿Qué significa exactamente que es un trauma? ¿Por qué debemos pensar que eso es útil? Bueno, la verdad es que un trauma no es más que un golpe que hemos recibido, no solamente una persona, sino varios millones de personas hemos recibido este golpe. Y entonces nos ha alterado un montón de pautas de funcionamiento, nuestra vida, nuestro trabajo, nos amenaza, porque tampoco sabemos qué va a pasar a partir del día veintitantos de abril cuando salgamos a la calle, que si es que podemos salir con lo que pensamos que podríamos salir tranquilamente. Nos vamos a encontrar con un montón de estructuras dañadas, rotas, hay gente que se va a ir al paro, hay empresas que han quebrado y que no van a poder animarse. Y todo eso supone un bandazo terrible para un desarrollo normal de cualquier persona. No necesitamos que haya un gran debacle para estas cosas, ¿verdad? Entonces, todo eso supone un terremoto que además nunca se acaba. Es como si fuese una continua caída de piedras y que nadie puede decir, bueno, que salgo y me pongo a edificar. Y tampoco sabe que cuando salgas a la calle a edificar algo, ¿con qué te vas a encontrar? Porque en realidad no tenemos ni idea de lo que nos podemos encontrar, ¿no? Además, para colmo de males, no hay un enemigo declarado, es decir, un enemigo que dice, bueno, es que ha llegado, yo qué sé, el ejército de no sé qué país y nos invade. Ahí dirá, bueno, pues en contra de ellos, ahí no. Ahí es un enemigo absolutamente invisible, silente, que además lo podemos llevar cualquiera de nosotros, con lo cual tenemos que proteger a los demás de nuestros contactos y todo eso altera nuestra vida y nuestro funcionamiento. Me ha llamado mucho la atención también en tu artículo tus reflexiones sobre los medios de comunicación, ¿no? Y es muy cierto que vamos escuchando muchas personas que, por ejemplo, en Twitter van comentándolo estos días, ¿no? Que esa sobreexposición a la información que a la vez buscamos, ¿no? También con ansiedad, pues nos provoca esa ansiedad, esa angustia. Hay un exceso, ¿no? de datos, de información. Tú tienes una visión crítica sobre ese exceso de información, por lo que he entendido en tu artículo. A la vez, yo creo que también es un tema un poco paradójico, no sé si estarás de acuerdo contigo, porque creo que en la situación contraria, una falta de conexión, ¿no? Falta de información, el cortar ese cordón umbilical con lo que vamos descubriendo, que nos dan los medios, también podría ser totalmente ansioso, por otro lado. ¿En dónde está ese punto medio, según tu conocimiento como psicólogo, en nuestra relación con los medios? Qué difícil, qué difícil. La verdad es que, a ver, más allá de que los medios no dejan de ser siempre estructuras que de alguna forma buscan un mantenimiento económico y lógicamente pues buscan pues, tener audiencia y demás,
es muy difícil trazar la línea entre lo que es información y sobreinformación. Es muy difícil, porque además hay una serie de redes sociales que lógicamente van como complicando cualquier información. Informar de forma que el ciudadano sepa qué es lo que pasa, qué es lo que tenemos que hacer para prevenir, para no contagiar, o para no incluso sobrellenar la asistencia sanitaria hasta niveles tan infrahumanos como estamos viendo en estos momentos. Informar esto sería adecuado. El problema es cuando a veces nos encontramos con una sobreinformación en donde básicamente se señala lo malo, lo malo, lo malo, mira esto qué mal, mira esto qué mal, mira esto qué mal. Claro, eso al final, quieras que no, tú no dices, vale, esa es la situación y me enfrento a ella. Es como si fuese un cataclismo que te fuesen diciendo, y ahora cae una ventana, y ahora cae no sé qué, y ahora cae una viga. Ojo, paré un poquito de informarme de ese tipo, ¿no? Porque además las redes tienen el peligro de que, claro, ellas también se van retroalimentando. Entonces eso crea un ambiente que facilita una especie de identificación con el mal que es angustiante. Y yo creo que eleva los niveles de tensión en lugar de tranquilizar y buscar y ver que hay un gobierno que gobierna, hay unas directrices, erróneas o no, pero hay unas directrices y a partir de ahí a ver qué hacemos entre todos. A mí hay una película que a mí me gusta mucho, que creo que es muy pertinente para este momento, que probablemente muchas de las personas que nos ven la habrán visto, que se llama El séptimo sello, es el clásico de Ingmar Bergman. ¿Y por qué es tan pertinente? Porque creo que expresa perfectamente el espíritu del tiempo en una época que es la Edad Media, en que ocurre una cosa similar a lo que nos ocurre a nosotros. En aquel caso fue la peste negra, ¿no? Pero fíjate que para poner una nota un tanto positiva, ¿no? Parece que hay una realidad absolutamente incuestionable, que es que hay un progreso lo digo todo esto por si nos puede servir también como un bálsamo, ¿no? A la hora de tanta angustia y tanta ansiedad. Recuerdo en esa película, el séptimo sello, como pues los personajes, claro, están totalmente atomizados, ¿no? Cada uno responde, hay un desconocimiento absoluto, no se sabe. Si tenemos aquí dudas de por dónde vienen los tiros, en aquella época, imagínate, ¿no? Porque no se sabe ni... Entonces se culpaba pues al judío, se creía que este era una bruja, uno dudaba de su fe, el otro se entregaba al hedonismo. Eso lo plasma muy bien esa película, es maravillosa, ¿no? Y entonces yo creo que... ¿Crees que nos pueden confortar estas ideas de progreso, ¿no? Y hacernos un poquito más racionales y menos emocionales para decir, bueno, en realidad esto es muy grave, evidentemente es una cosa que va a marcar toda una acción. Sabemos que es un combate con un resultado seguro, que es que hay una victoria, derrotaremos al coronavirus y muy probablemente pues dentro de unos meses, un año o algo, en una situación razonablemente normal, con efectos muy duros, pero con normalidad. ¿Nos sirve este tipo de pensamientos desde tu punto de vista de psicólogo, si somos capaces de racionalizar de esta manera? Mira, las emociones están bien tenerlas y no podemos pretender hacer robots, ¿no? Los robots no tienen, en principio no tienen emociones. Pero lo que no podemos hacer es que las emociones nos dominen a nosotros. Cuando las emociones nos dominan, lo que queda paralizado es la capacidad de pensar. Es decir, cuando alguien siente la emoción muy intensa, esta intensidad paraliza nuestra capacidad de pensar. Entonces, lo que no podemos hacer es que nuestra capacidad de pensar desaparezca, porque entonces vamos a la guerra, vamos a pegar al vecino, vamos a robar en el supermercado todo lo que podamos para abastecernos a nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? El progreso, en todo caso, es algo colectivo, es algo que nos tendría que servir para ver qué hacemos entre todos para salir de esta situación, cómo sacar provecho de ella, porque seguro que hay una posibilidad de sacar provecho de ella, y a partir de ahí ir como construyendo lo que vaya quedando y ver cómo lo construimos. Hay que buscar, sobre todo, creo, el transmitir la idea de que nadie es nada si no es con el vecino. Es decir, nos vamos haciendo unos a otros constantemente, desde minuto cero de nuestra existencia. Es decir, si no fuese porque hay una madre, porque hay unos padres que nos van alimentando con sus maneras de hacer, nosotros no seríamos absolutamente nada. Un ser humano no hablaría si no hay alguien que le habla. No, el hablar no aparece de pronto desde uno, ¿no? Entonces, si todas esas cosas que nos están pasando lo pudiésemos ser capaces de canalizarlas en el progreso del individuo como parte de la colectividad, nos vendría a todos muy bien. Muy interesante esto que nos dices, José Miguel. Luego hablaremos un poquito más de identidad, que es un tema que tú
has tocado durante toda tu carrera. Te quiero hacer una pregunta ahora de un aspecto muy concreto de toda esta crisis, que es el confinamiento. El hecho de que estamos, digamos, como algunas personas que son críticas con la propia idea, ¿no? Gente muy celosa de su libertad individual, que no está incluso de acuerdo con que esto sea legítimo. Hay gente que critica la propia idea de confinamiento. ¿Cómo nos puede afectar eso, este tipo de cosas en nuestra identidad y en nuestro comportamiento, la propia idea de confinamiento? A ver, a nadie le gusta ingresar en el hospital ¿no? Se le suele, a veces hay que ingresar a alguien porque dejarlo en casa es peor para él o para el contexto familiar, ¿no? A veces incluso en psiquiatría, a veces se tiene que ingresar a alguien no tanto porque él esté mal, sino porque la familia no puede sostener más las dificultades de convivencia, ¿no? Yo creo que el confinamiento en sí no es... Yo creo que es una buena medida. Es decir, pueden decirme que es un animalado lo que digo, pero yo creo que es una buena medida. Y creo que quizá es la única medida buena que ha tomado este gobierno. La cuestión es que, claro, al confinarte, el roce con la familia es intensísimo. ¿Y cómo aprendes a convivir con alguien que en realidad tampoco convives, ¿no? Porque nos vamos a trabajar, cada cual hace su tarea, luego se encuentran en casa, comparten, dejan de compartir sus cosas, pero ahí está. Pero claro, de pronto, 24 horas, 2 meses sin salir de casa, organizándose para sobrevivir esta situación, con todas las angustias respecto a qué pasa el día de mañana, qué trabajo tendré, seguiré teniendo trabajo, cómo quedaremos. Eso es un trabajo muy complicado y las familias de alguna manera tienen que elaborar todo eso. Entonces el confinamiento, si sirve para poder darnos cuenta que somos realmente unos seres muy endebles, que a la mínima que sopla el viento demasiado fuerte, se nos cae la casa abajo, cuando empecemos a darnos cuenta de esa fragilidad del ser humano, quizá podamos avanzar. Muy parecido, en esta misma línea. Otra posible consecuencia sobre la sociabilidad, porque hay como una especie de ambivalencia también en esta situación, ¿no? Por un lado, practicamos el distanciamiento social. Se nos pide que cuando vamos a comprar mantengamos una distancia, pero por otro lado, esto lo hacemos por un bien general, por el bien de la colectividad, con lo cual está esa tensión entre lo que puede ser, digamos, incluso la paranoia, ¿no? Que podemos ir desarrollando, ¿no? Cuando alguien se nos acerca por la calle, ¿no? Demasiado, ¿no? Y lo contrario, este altruismo, ¿no? Esta concienciación de que debemos funcionar con unos criterios por el bien de la colectividad. Tu intuición como psicólogo, ¿qué te dice? ¿Hacia dónde tiraremos más? ¿Seremos más sociables, más paranoicos? ¿Cómo saldremos de todo esto? Bueno, no sé si como psicólogo, como persona, la verdad es que me es difícil diferenciar lo que es la parte profesional de lo que es la parte personal, ¿no? Ojalá nos sirviese todo eso para darnos conciencia, tener conciencia de nuestra realidad y de nuestras limitaciones. Más paranoides, yo creo que seguimos siendo igual de paranoides, incluso a veces más, porque esta sensación de que el otro puede ser un portador de algo malo, lo tenemos hasta en la sangre. No podemos tampoco caer en el buenismo de pensar que, bueno, ahora a partir de ahora todos vamos a ser como santos, todos vamos a tener una hermandad maravillosa. Esto no es verdad, porque el hombre, desde que es hombre, mata. Desde el hombre que es hombre, trata de agredir al otro o apropiarse de sus cosas para tenerlas él. Es decir, es algo que está tan metido en nuestra entidad humana que es difícil erradicarla, ¿no? Hay que trabajar mucho en la educación, hay que trabajar mucho en el diálogo, hay que trabajar mucho en crear espacios para poder compartir lo que pensamos, lo que sentimos, poder entender al otro sobre todo, que es lo que es más difícil del convivir. Hay una cosa también en tu artículo, hablas del fenómeno psicológico de la proyección, ¿no? Que es una especie de expulsión de percepciones que son insoportables, ¿no? Cuando tenemos que integrar algún elemento de la realidad, algún dato externo y no cuadra con nosotros, lo proyectamos, ¿no? Lo adjudicamos probablemente a otra persona. Es muy interesante cómo, por ejemplo, desde la ciencia política pues, se ha adoptado ese pensamiento, y es un pensamiento clave, la idea de disonancia cognitiva, por ejemplo, ¿no? En la ciencia política. La idea está de que que explica mucho los comportamientos electorales, los comportamientos políticos y las opiniones de la gente, ¿no? Cuando hay algún elemento, algún dato de la realidad que choca y es contradictorio con nuestra forma de actuar, obviamente lo expulsamos, ¿no? Esa disonancia cognitiva. Y yo pienso que incluso la propia, el famoso
8 de marzo, ¿no? Con lo que ocurrió, el debate que hay sobre el gobierno, cómo interpretó los datos que tenía. Yo creo que es un proceso de disonancia cognitiva masivo desde el poder, que evidentemente no había ninguna intencionalidad, no había ninguna asunción de que podía pasar lo que está pasando, pero probablemente los datos que habían inquietantes se dejaron a un lado porque se pensó que eso no podría pasar. Eso es la disonancia cognitiva y creo que pasa con todos. Bueno, pues yo te quería preguntar sobre un hecho concreto que a mí me parece muy interesante, ¿no? Aquí en Cataluña, y un poco imbricándolo con el tema del procés, ¿no? Del nacionalismo, de todo lo que hemos estado viviendo estos últimos años. Vemos que está el ejército aquí, está haciendo labores de higienización, labores de desinfección, de ayuda a muchos niveles, habilitando espacios para personas sin recursos. Hay mucha gente que está sintiendo un agradecimiento por esa labor, pero hay dentro de la línea dura del nacionalismo que ha estado, ha sido tendente a pensar de una manera determinada. Vemos que hay rechifla, incluso insultos, menosprecias a la labor. Eso es una disonancia cognitiva como la copa de un pino, ¿verdad? O una proyección. ¿Es así? Proyección total y absoluta. La verdad es que yo creo que hay un punto como de infantilización. Porque claro, ver al ejército, el otro día salía, no sé si era una ministra, que venía a decir que el ejército evidentemente no está solamente para las guerras, sino también está para otras cosas. Yo pensaba, ¿esta mujer ha caído del guindo o qué le ha pasado? Porque el ejército no es solamente sacar tanques e ir a matar al malo que está en algún lado del mundo. El ejército son un montón de cosas, ¿no? Entonces, considerar que haya unas fuerzas de todo el país que van a colaborar en cualquier situación, esto es de aplauso general. Pero claro, ¿cómo yo aplaudo a quien odio? Es que es un tema muy complicado. Porque claro, lo tendría que aplaudir porque me ayuda. Pero entonces, si le aplaudo, me van a decir, también mis compañeros, que soy traidor a la idea. Claro, ¿y cuál es la idea? La idea es que estos son malos. Con lo cual, claro, si son malos, ¿qué tengo que hacer? Pues insultarles, tal. Entonces uno piensa, a ver, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Porque no tiene ni cabeza ni pies, ¿no? Y parece que cuando uno escarba un poquito en el pensamiento de mucha gente nacionalista y esas cosas, gente que busca casi como que su ombligo es el ombligo más redondo y más bonito de los ombligos que ha habido y habrá en la eternidad, lo que está viendo, lo que he visto yo en todos los casos, es que detrás hay una gran cantidad de situaciones de duelo que no están resueltas. Hay situaciones familiares o incluso de antepasados que han ido como destilando ese punto en donde me hicieron daño hace 400 años. Y dices, perdone, usted vive ahora, no vive de lo que pasó hace 400 años, ¿no? Entonces, este odio, este rencor, lógicamente lo colocan, ¿dónde? Pues ahí donde ven un uniforme, sea el del ejército, sea el de la Guardia Civil, sea de la Policía Nacional, sea quien sea, es igual. Cuestión de proyectar esa parte agresiva de todo el mundo y de problemas no resueltos en personas que están ahí trabajando, colaborando con la mayor capacidad que pueden tener, y eso es fundamentalmente un mecanismo de proyección. Claro, si fuésemos medianamente maduros, si fuésemos capaces de resolver los conflictos nuestros, y los de nuestros antepasados son conflictos de nuestros antepasados, ya no son nuestros. Claro, si hacemos nuestros conflictos de los padres, de los abuelos o de los tatarabuelos, o incluso más para allá, nunca acabaremos. Desgraciadamente, la humanidad desde siempre acaba cogiendo enemigos que necesitan como para agruparse. Yo me agrupo, nos agrupamos en torno a un tema porque hay un enemigo fuera. Pero si el enemigo lo tenemos dentro, lo tenemos cada uno dentro de cada uno de nosotros. Nuestras partes agresivas son nuestras, nuestros conflictos son nuestros. Y somos nosotros quienes tenemos que resolver nuestros conflictos. Y luego podemos ir adelante, pero es que si no, nos quedamos paralizados ahí. Con lo cual, a la que ves un uniforme, ¡brum!, se te viene todo adentro y ¡brum!, este es el ogro que viene a ensuciar. Incluso se ha llegado a decir que venían a difuminar más el virus. O sea, el delirio a caballo. Abundando en este tema de la identidad, las identidades creadas políticamente, ¿no? Que es lo que estamos empezando a abordar ahora. Y teniendo en cuenta también esta idea, ¿no?, de la proyección, de este mecanismo mental que tenemos todos, ¿no?, para rechazar las cosas que no nos cuadran a priori, para desechar los datos. Teniendo en cuenta todo este panorama, toda esta situación,
de nuestra psicología, podemos esperar que la convivencia, y hablando de una identidad, digamos, ya pactada, digamos, entre catalanes que supere esta situación. Es muy difícil, ¿verdad? Porque va a haber estas resistencias siempre, ¿no? Es bastante iluso pensar que se va a llegar, si no es con mucho tiempo y casi con el olvido, casi con la sustitución de una generación por otra, ¿no? Siempre en el supuesto de que no se vaya actuando con la misma intensidad para crear esta identidad basada en la diferenciación, ¿no? Es bastante iluso pensar que, tal como funcionamos, las cosas pueden resolverse en Cataluña, ¿verdad? De una manera rápida. Yo tengo serias dudas. Quiero decir, me gustaría decir esto se acaba en 15 días, no es verdad. Es decir, yo creo que los conflictos o sea, los conflictos se traspasan de generación en generación. Es un tema no solamente de aquí, es un tema universal. Entonces, hasta que no aceptemos que no podemos estar resolviendo conflictos de antaño, de aquí no saldremos. Claro, renunciar a todo lo que hemos invertido. Hemos invertido en propaganda, hemos invertido en millones de estructuras para sustituir a unas que no nos gustan. Claro, todo eso, y la gente porque todo eso además ha sido activado por gente adinerada, es decir, no ha sido activado por gente que no tenía nada que hacer y que no sabía cómo salir para adelante. No. Ha sido toda una estructura muy bien pensada, elaborada a lo largo de muchísimos años, en donde se ha ido como concienciando poco a poco, gota a gota, a que nosotros somos diferentes, cuando somos exactamente igualísimos a los del otro extremo de la península o del mundo. Es igual, ¿no? Entonces, toda esa inversión, de pronto la tiro abajo. Hago esa inversión y me voy al paro. Y si voy al paro, ¿qué hago yo a partir de mañana? ¿Cómo me digo a mí mismo, cómo me miro al espejo cuando yo me he proclamado el hacedor del mundo y de pronto me encuentro ante que ahora ya de todo eso era una película que me he montado? Una película con intereses económicos particulares y con interés para seguir en la pirámide del poder particular de cada uno de ellos. De todos, ¿eh? Aquí no estoy hablando de unos y otros, todos. Claro, llegar a ese acuerdo, la única posibilidad sería renunciar a empezar a tratar de resolver conflictos que para nada tienen que ver con nosotros. La gente que ha vivido la guerra civil, creo que son poquitos los que viven ya, que todavía vivieron la guerra civil y la vivieron de muy pequeñitos. Es que tampoco podemos ahora pasar lo que pasó en aquella época. Pero si nos tiramos todavía para atrás, ¿hubo alguien que en el 1400 o en el 1700 estaba aquí peleando? No hay nadie. ¿Qué hacemos? ¿Revivimos historias del pasado? ¿Para qué? No sería mucho más práctico estar en el presente, ver cómo resolvemos los problemas reales que tenemos entre todos, los problemas de educación, los problemas de trabajo, los problemas de edificar una sociedad en donde todo el mundo se pueda sentir lo suficientemente libre para poder desarrollar sus propios proyectos, etcétera, etcétera. ¿No sería mucho mejor eso? Pero claro, si yo renuncio a eso cuando he estado justo apostando por lo contrario, quiere decir que me voy al paro y a nadie le gusta estar en el paro. Por eso yo veo una serie de dificultades. Siento ser un poco pesimista al respecto. Pues vamos, ya para ir concluyendo, José Miguel, si te parece, has hablado hace un momento de la elaboración del duelo, ¿no? Probablemente decías que te habías encontrado en tu labor profesional que en el fondo, en muchos casos, estaba esa falta de elaboración del duelo. ¿Cómo crees que se va a producir en función del coronavirus? Yo creo que, ¿verdad?, va a haber una necesidad de duelo tremendo, masivo, ¿no?, industrial por parte de todos. Muchas cosas se van a cambiar. Va a ser un proceso psicológico muy arduo, ¿no? Entiendo por tu enfoque que hay que buscar la fórmula para arroparse también, ¿no?, en la colectividad, socialmente, ¿no? Es una forma de ayuda que no se puede menospreciar, ¿no? Intentarlo de una manera en solitario puede estar condenado al fracaso. ¿Es así? Sí. El duelo son a varios niveles. A nivel individual, por supuesto. En los duelos cada uno va a tener que digerir el trompazo que ha supuesto el coronavirus y todos los coronavirus que nos rodean y nos rodearán. Asumir que no éramos tan maravillosos como éramos y que no teníamos tanta seguridad como habíamos pensado es doloroso. Es decir, parte del crecimiento humano tiene que ver con aceptar la propia fragilidad
Y la fragilidad individual, la fragilidad de la familia, la fragilidad de la colectividad. Si somos capaces de digerir lo que nos ha pasado a nosotros, lo que les ha podido pasar a terceros, pero que digerirlo quiere decir integrarlo, ¿eh? No quiere decir olvidarlo, pero tampoco recordarlo. Es decir, hay una línea muy difícil, muy delicada entre el olvido y el borrar. Uno no puede estar recordando constantemente lo que me pasó cuando yo era pequeño, porque tengo que tirar para adelante. Pero para tirar para adelante tengo que saber que me caí, pero ya me caí. Es un pasado. Tengo que tirar para adelante. Entonces, este proceso de digestión, de duelos, de rupturas que ha habido, de dolor muy generalizado entre todos y en particular también con cada uno. Digerir todo eso es una labor que tenemos que estar todos dispuestos a ello. Si en lugar de hacer eso empezamos a echarnos las culpas de quién fue el culpable de, y la hemos fastidiado, vamos otra vez para atrás. Porque entonces ya no digerimos una situación de dolor, no digerimos algo que nos ha pasado, el tortazo que nos ha dado una realidad, sino empezamos a acusar. Tuve un profesor, García Badraco, que me decía que cuando acusábamos había un dedo que apuntaba, pero había tres que nos apuntaban a nosotros. Y esa parte nunca la vemos. Vemos siempre la otra. Y digo, oye, ¿por qué no mira usted los otros tres dedos que le apuntan a usted mismo? Cuando empezamos a aceptar nuestra limitación, ¿qué parte alícuota tenemos nosotros en la responsabilidad de todas las cosas que hacemos? A partir de ahí podemos empezar a caminar. De lo contrario va a ser difícil, va a ser difícil. Lamentablemente, en la política, que es el signo de nuestros tiempos políticos, esta idea de la fragmentación, la polarización, que es también casi me atrevería a calificarlo como un virus, ¿no? Un virus inoculado muchas veces por puros intereses políticos desde el propio ámbito político para conseguir unos resultados, ¿no? Eso pues va totalmente en contra, ¿no?, de lo que dices, de esa necesidad que tenemos, ¿no? Porque es un muy mal presagio, ¿no?, que en una situación tan extrema como la que estamos viviendo, tan radical, ni siquiera en estos casos parece que esa animadversión se ve rebajada, ¿no?, ni por un momento. Parece que predomina sobre simplemente con la idea de hacer como una especie de tiempo muerto, ¿no?, en el enfrentamiento, a intentar ver hacia dónde podemos solucionar esto y luego ya hablaremos del otro. Pero yo tengo particularmente, no sé tú, la sensación de que se ha llegado demasiado lejos en lo político a la hora de dividir a la gente, ¿no? Y eso me preocupa mucho, porque me da la sensación de que una vez que se ha recorrido ese camino, desandarlo es muy difícil, porque se va en contra de la inercia, ¿no? Entonces, ¿cómo se desandó? Por supuesto, no digo que vaya a ocurrir eso, porque no es el contexto ni la situación, pero hubo una gran guerra aquí en España, ¿no?, una guerra civil, y eso dejó sin fuerzas a todo el mundo, ¿verdad? Y a partir de ahí se adquirió un conocimiento sobre el pasado y una forma de actuar que era lógica, ¿no? Conforme las generaciones se van alejando de esa vivencia, de ese conocimiento, parece que hay menos conciencia de que esa inercia de división no se para por sí misma. Eso es muy preocupante, ¿no? Sí. Mira, en psicología de grupos hay una teoría que tiene que ver con lo que llaman supuestos básicos. Imagínate un tridente. En una de las líneas sería la dependencia, en otra línea sería ataque y fuga y la otra sería el emparejamiento. Entonces, cuando hay conflicto, el grupo trata siempre de oscilar en alguno de los tres elementos que aparecen, ¿no? Si nos ponemos en la posición de dependencia, sería, bueno, pues hay un líder que tenemos que pensar que es el que nos va a gobernar y nos va a guiar casi a atravesar el desierto. Cuando nos ponemos en ataque y fuga, nos cabreamos unos con otros diciendo esto es una mierda, este grupo no sirve para nada, me voy a otro lado. Y cuando nos ponemos en emparejamiento podemos empezar a pensar en cómo hacemos para crear algo juntos. Si fuésemos capaces, políticos incluidos, políticos, fuerzas económicas, etcétera, de potenciar el emparejamiento, de potenciar la idea de que todos estamos en la misma barca y tenemos que salir de esa barca, tenemos que salir del atolladero en el cual estamos, quizá ganaríamos. Pero si entramos a activar o bien la dependencia sumisa o bien la pelea entre nosotros, vamos mal, porque ahí eso no va a ningún lugar. Eso parece. José Miguel Suñer, pues ha sido para mí un verdadero placer tener esta charla contigo y además ha sido muy instructiva para mí.
y te agradezco muchísimo que hayas estado en estos cafés virtuales de Solidaritat Civil Catalana. Buenas tardes y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, me alegra un montón haber estado y la verdad que a veces me precipito, me caliento, pero bueno, entiendo que eso ha sido para mí un placer estar con vosotros. Buenas tardes, José Miguel. Bueno, gracias.